Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Galán. Bienvenidos a un nuevo seminario de Credicorp Capital. En la tarde de hoy quisimos variar el formato de nuestro seminario. Nuestra economía está altamente ligada al comportamiento de los precios del petróleo y en general toda la industria energética. Es solo ver la composición del índice bursátil en Colombia para ver el peso de esa industria. ¿Quién mejor para profundizar en estos temas que la actual ministra de Minas y Energía de nuestro país? Es un orgullo para nosotros tener a María Fernanda Suárez, una profesional integral, buena amiga y miembro ejemplar de familia. Su vida profesional ha estado marcada por diferentes crisis, de las cuales ha sido testigo desde diferentes escenarios. Aquí nos divertimos con María Fernanda preparando esta hoja de vida de sus diferentes etapas, desde que estaba en la universidad, sus inicios en el Bank of America. Creo que tenemos a Daniel Cortés hoy conectado, un saludo para él. Creo que uno de los primeros jefes de María Fernanda. Luego el ABN AMRO, donde estuvo digamos, como trader de renta fija. Luego en el Citi, y por esas épocas se casó. Luego en Porvenir, donde se inició como portfolio manager y finalmente estuvo como CIO y tuvo que enfrentar esta difícil crisis del año 2008. En esa época nacen sus hijos, Federico y Martina, Martina ya de 15, Federico de 13, y luego de esto se retira para irse a asesorar al Ministerio de Hacienda y posteriormente ser directora de crédito público. Luego se toma un sabático con su familia para hacer una maestría en Georgetown, regresa y asume como vicepresidente financiera de Ecopetrol y en este gobierno ha estado como ministra de Minas y Energía. Para acompañar a María Fernanda hoy en la presentación y en este conversatorio tenemos a Daniel Velandia y a Carlos Rodríguez. Daniel es nuestro Head de Research y economista jefe de Credicorp Capital, y Carlos Rodríguez es nuestro director de renta variable de Ultracer 5 y aparte de estar, digamos, obviamente dedicado a todos los temas de acciones, es un analista consumado en temas de energía y petróleo. Por esta razón quisimos, digamos, tenerlos a ellos dos como dúo, y para, digamos, la manera como tenemos planteado este conversatorio es que primero le voy a pedir a Daniel y a Carlos que en unos 10 minutos nos den algo de contexto sobre esta parte de la economía, y posteriormente abriremos el conversatorio con María Fernanda, primero digamos, enfocado en estos temas económicos, y en una segunda parte con unas preguntas un poco más a nivel personal y profesional. No siendo más esta introducción, le dejo la palabra a Daniel Velandia. Daniel. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, a la ministra por acompañarnos. Y bueno, yo voy a tomar solo un par de minutos para mostrarles un poco nuestra actual view, nuestras actuales expectativas sobre Colombia, y obviamente tratando de atar esta visión que tenemos con precisamente la importancia del sector minero energético de nuestro país. Y aprovecho también para promocionar un reporte que esta misma semana publicamos en términos de quién parece estar haciendo mejor la tarea en el manejo de la curva de la pandemia y de la economía en la región, comparado particularmente con los países donde tenemos presencia en Credicorp Capital, Chile, Perú y Colombia. En la primera lámina nosotros mostramos que efectivamente Colombia está haciendo una buena tarea hasta el momento. Cuando nosotros vemos las dos gráficas de arriba que se refieren a la evolución diaria de nuevos casos de COVID y muertes totales por millón de habitantes, Colombia definitivamente se compara muy favorablemente en la región. De hecho, tuvimos que sacar a Brasil y México de las gráficas porque Colombia no se alcanzaba a ver de lo bien que lo está haciendo. Y algo que me llama mucho la atención, bien interesante, es en la gráfica de la izquierda abajo, cómo mientras Chile y Perú están llegando a un 90% en el uso de camas en unidades de cuidados intensivos,
Colombia está bordeando el 52% solamente. De hecho, solamente el 47% en Bogotá. No sé si debería mencionar esto, pero me voy a atrever. No entiendo por qué Claudia López, nuestra alcaldesa, dice que si llegamos al 50% vuelve a cerrar todo Bogotá. Está en 47 aproximadamente, cuando pues hay países que están bordeando el 90%, bien lejos de lo que está haciendo Colombia. De pronto ignoro si hay algún estudio que diga que superar el 50% es muy malo, pero la verdad es que Colombia lo está haciendo muy, muy bien en lo relativo. Ahora, una de las mejores noticias, y aquí pues cae claramente nuestra panelista invitada de honor, la ministra, eh, la población colombiana considera que el gobierno está manejando muy bien la pandemia. De hecho, es de los gobiernos con mayor favorabilidad en términos del manejo de la pandemia en la región. Entonces, los datos objetivos que muestro acá del manejo de la pandemia se han trasladado de manera favorable a la opinión pública sobre la gestión del gobierno actualmente. Sigamos, por favor. Entonces, esta es la curva de la economía, perdón, de la pandemia, y esta es la de la economía. Ustedes seguramente habrán visto estos reportes de movilidad que sacan Google, Apple. Miren la gráfica de la izquierda arriba, donde se muestra que comparado versus el periodo pre-COVID, la movilidad de las personas hacia sus sitios de trabajo cae al 48% al mes de mayo versus un 66% de caída en abril. Es el país de la región con una apertura, si se puede llamar así, más rápida de su actividad económica, lo cual pasa por el hecho de que se estaba conteniendo bien la pandemia. Hay países como Chile que, por el contrario, en la medida en que los contagios se han disparado en los últimos días, han tenido que cerrar su economía. Nosotros la estamos abriendo y la estamos abriendo aparentemente a un ritmo relativamente rápido. Y la gráfica de la derecha arriba muestra que una gran decisión, en nuestra opinión, que se tomó el gobierno, que tomó el gobierno colombiano, es inclusive durante la cuarentena no cerrar un sector estratégico como el petrolero. Ustedes pueden ver que la caída, ha habido una caída en la producción petrolera, pero que está más ligada, nosotros creemos, y han salido en los reportes oficiales, a cierres de algunos pozos, de pronto problemas en algunos lados de orden público, o otros pozos que se están cerrando por precios de petróleo, pero no por cuenta de las restricciones del gobierno. El caso de la minería en Perú, que es una caída dramática de la producción minera, tiene que ver con que el gobierno decidió cerrar la producción minera durante la cuarentena. Entonces, esa es una de esas muy buenas medidas que de hecho limita el impacto económico de alguna manera de la pandemia sobre la economía. Y precisamente en las últimas dos gráficas de abajo muestro la demanda de energía en términos semanales comparado frente a un año atrás. Lo peor parece haber pasado, más allá de que, digamos, los números siguen siendo negativos, sí hay evidencia entonces, más allá de esos datos de Google que mostré de movilidad, de que la economía se está reabriendo, y tal vez el dato más importante es la gráfica a la derecha abajo, que nos facilita expertos en consumo radar, el think tank radar, acerca de que parece ser que en las últimas semanas de mayo el consumo de los hogares empezó a repuntar nuevamente. Entonces, las dos curvas están relativamente manejando bien. En la siguiente última lámina, digo que vamos bien, pero que no hay que cantar victoria. Y obviamente ese es el propósito de este seminario, hablar de los grandes retos que tenemos. Uno es el gran empleo, el tema de empleo, donde no nos vamos a enfocar, sino más bien en las dos gráficas que muestro abajo, y es que seguimos siendo una economía muy dependiente del tema petrolero. Alrededor del 56% de las exportaciones dependen de petróleo, carbón y ferroníquel. Entonces es una economía todavía muy dependiente de los commodities, y muy importante, el gobierno desafortunadamente va a perder, creemos, es posible que pierda todo ese punto porcentual del PIB que aparece abajo en la gráfica a la izquierda en 2020, de ingresos fiscales asociados al petróleo, es decir, 10 billones de pesos. Entonces, de acá surgen muchas dudas que vamos a tratar durante la presentación, como qué hacer con este tema del sector petrolero. Sigue siendo importante, pero el precio está bajo. ¿Qué medidas se pueden tomar para
facilitar incluso una mayor exploración. Sabemos que está la discusión del fracking y por otro lado hay una gran discusión eterna y por qué no vendemos una parte de Ecopetrol. En fin, es una serie de cosas que se juntan en un momento donde Colombia está pasando por su peor recesión en la historia. Digamos, las cifras muestran que nunca habíamos tenido una contracción de más del 5% como esperamos y el mismo gobierno espera, o por lo menos no en los últimos 130 años aproximadamente. Y por eso hay muchas medidas que seguramente deben ser tomadas. Vamos bien, pero los retos son amplios. Le doy la palabra a Carlos para un par de láminas y poder empezar a generar las preguntas poco a poco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes, ministra. Quiero comenzar mostrando la matriz energética de Colombia y cómo está de bien y digamos, cómo está de bien versus la región y en general frente al mundo. Una matriz de 60% de hidro, que es generación con agua, es una matriz verde, una matriz amigable con el medio ambiente, pero también muy competitiva en precios de generación. Ese otro casi 40% es una necesidad de darle respaldo y soporte a la matriz como un todo, tener ese respaldo ante eventuales fenómenos climáticos. Y he aquí uno de los dos fantasmas que tiene Colombia con respecto a energía. Y el primero son los apagones. Una situación que muchos recordarán a principios de los 90 y que luego de implementar medidas como el cargo por confiabilidad, la matriz ha respondido y ha aguantado lo suficientemente bien. El último susto lo tuvimos en el 2016. Como pueden ver en la gráfica de la izquierda abajo, tuvimos unos precios en bolsa muy altos y eso evidenciaba las dificultades del sistema para hacer frente a la situación. Unos precios de por encima de 1.000 pesos por kilovatio hora, eso es sumamente caro. Y aquí la pregunta a la ministra es si está preparada la matriz energética y el sistema eléctrico colombiano para una reactivación económica y cuando esto tome mucha más tracción. Y también cómo será la situación del sistema en ausencia de cuarentenas, porque la demanda ya venía creciendo a unos niveles bastante saludables. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es cómo se comunica Colombia con el exterior, cómo Colombia comercia con el mundo, y es precisamente con dos commodities, uno lo puede resumir: petróleo y carbón. Eso pesa cerca de 2/3 partes nuestras exportaciones. Esa es la forma como Colombia consigue dólares. Y claro, digamos que todo el mundo habla de petróleo, en los noticieros todos los días se habla del Brent, del WTI, y moja mucha prensa el petróleo. Pero también hay un commodity que no moja tanta prensa y no es tan sexy hablar, que es el carbón. Pero mal que bien, son cerca de 7.000 millones de dólares que se consiguen en exportaciones y eso es un monto relevante para Colombia. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el carbón si al mismo tiempo se incentivan las energías renovables no convencionales, es decir, solar y eólico? Eso de cierta forma desincentiva el uso del carbón, que desde el punto de vista ambiental es súper bueno. Lo malo es que como país, Colombia tiene unas reservas muy importantes de carbón y de pronto esas reservas se nos pueden quedar enterradas sin la posibilidad de monetizarlas. Entonces, como política pública, ¿hacia dónde quiere ir Colombia con su matriz energética y cómo lograr ese balance para aprovechar y monetizar los recursos que tiene el país y al mismo tiempo aumentar la energía solar y eólica? Esta gráfica también nos muestra unas cifras muy interesantes que son la caída en precio tanto de petróleo como de carbón. En los últimos 10 años, esta gráfica es desde el 2010, vemos caídas en los dos commodities y eso pues presenta unos retos hacia adelante. Primero es que en esta situación, en la caída del petróleo, tenemos unas situaciones que la producción cae, como ya lo mencionó Daniel, por unos temas de que los economics no dan, entonces va a haber una reducción también en producción, no solamente en precio va a ser el impacto. Pero en los próximos años también va a haber una caída en inversiones. Ahí tenemos la gráfica a la derecha arriba, como, no, eso está, el CAPEX en dólares precisamente a la derecha abajo, el CAPEX de Ecopetrol, cómo se resintió después de la crisis del 2014. Cayó cerca de un tercio, y pues como CFO, María Fernanda lo puede tener muchísimo más claro, pero hacia adelante también es probable que esas inversiones cuesten mucho hacerse. También como política desde el ministerio, qué hacer para atraer inversión extranjera directa y lograr unos mejores términos, ya sea bien en regalías o en compromisos, para que el CAPEX en exploración se siga de cierta forma aumentando y no perder producción en los próximos años.
Y en la última diapositiva que les traigo el día de hoy es mostrarles lo relacionado que está el Ministerio de Minas con la bolsa colombiana y con el mercado de capitales colombiano. Cerca del 50% de las compañías en Colombia, cerca del 50% del Colcap, tiene relación con el Ministerio de Minas. Uno, obviamente la más importante y la más representativa es Ecopetrol, con el petróleo, pero claro, uno también se va al negocio de servicios públicos, de utilities, y tiene toda la cadena de energía, desde la generación, transmisión y distribución, con ISA, Grupo de Energía Bogotá, Celsia, Promigas, son empresas que están muy ligadas al ministerio, pero también tenemos la minería, por el lado de mineros, una compañía muy importante en la extracción de oro, y también tenemos a las cementeras, que la base del principio de la cementera es una cantera, es un título minero y hacer la extracción minera. Aquí la pregunta para la ministra es, ¿qué han hecho estos sectores o qué solicitudes especiales han hecho estos sectores o estas compañías al ministerio en las últimas semanas? Es decir, ¿qué solicitudes especiales tanto en regalías, aplazamientos de capital, alguna renegociación en los campos o tarifas, cómo es el riesgo de crédito en el recaudo de los utilities y cómo lo ha manejado el ministerio en estas últimas semanas? Con esta última diapositiva termino. Antes de darle la palabra a la ministra, le voy a dar la palabra a Daniel, que tenemos una última diapositiva en las que teníamos anteriormente, para que Daniel cierre esta presentación que estamos haciendo y ya pasamos al conversatorio con la ministra. Perdón, Juan Muchas Pablo, ahí gracias. por faltó una lámina, gracias, Carlos. No, simplemente quería cerrar con algo, no queremos aquí además tomar el tiempo que para la persona importante de este conversatorio, que es la ministra. Solamente decirles que eh, las compañías del sector energético son definitivamente las compañías desde el punto de vista, digamos, de sus balances que se comportan relativamente mejor cuando hay crisis, ¿no? En la medida en que sus flujos son mucho más estables, proveen un servicio básico, básicamente para todo el país, y por tanto no se ven tan impactadas cuando hay recesiones o crisis económicas. Entonces, esto les prometo que no estuvo relacionado con este evento. De hecho, desde hace 2 meses en Credit Corp Capital venimos mencionando que la estrategia de inversión en acciones en la coyuntura actual debería ser una estrategia conservadora, y nosotros en ese cuadrito de abajo a la izquierda que dice activo refugio se pueden dar cuenta que tenemos a el Grupo de Energía de Bogotá, a Canacol, a Celsia, a Promigas y a Corficolombiana como las compañías que probablemente puedan tener un mejor comportamiento relativo en términos de sus balances y así de sus acciones en el periodo actual, e inclusive un cuadro más a la derecha tenemos que oportunidades de mediano plazo, unas compañías más arriesgadas, con más volatilidad, pero que están bastante descontadas y pueden ser muy interesantes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ecopetrol. Entonces, digamos que quería hablar de esto porque, como lo dijo Carlos, el sector energético, minero energético en el mercado es muy importante, así como lo es para la economía, y también tengo que decirlo desde el punto de vista de mercado, y no quería perder esta oportunidad para decirles que son compañías en las cuales estamos bastante optimistas desde el punto de vista de las inversiones de todos ustedes, clientes nuestros, debido a la estabilidad de sus balances y a que sus flujos de ingresos deberían no ser tan golpeados versus sectores más cíclicos de la economía. Con esto entramos al conversatorio, si les parece, y Juan Pablo, no sé, por Sí, favor, ¿no? el honor para la primera pregunta a la ministra. No, bienvenida, ministra. No, la verdad es que me quedé como con tres de las preguntas de Carlos y no sé si la ministra ya se acuerde de todas las que hizo, pero yo le propongo mejor también que arranquemos con algunas de las que Carlos hizo durante la presentación. De acuerdo. ¿Empezamos con las que hizo Carlos? Sí, adelante. Sí, pero no sé Perfecto. si se acuerdan, porque no sé, Carlos, Carlos, si quiere hacernos un resumen ejecutivo de algunas de esas. Bueno, no, bueno, primero un saludo para todos, un saludo, gracias por la invitación de Credit Corp.
de Ultralat, de Ultraserfinco. Pues esta es tres puestos o tres lugares en donde hay muchos amigos y en donde no solamente he tenido mucha relación con muchos de ustedes en el pasado, sino que están personas, ahí me escribió que estaba Daniel Cortés, que efectivamente fue mi primer jefe cuando la crisis asiática, y el que me enseñó muchas cosas. Entonces, a todos mis ex colegas aquí del sector financiero también un saludo muy, muy especial. Yo creo que podemos empezar por la pregunta de la demanda de energía y la matriz de generación y cómo estamos preparados, porque sin duda alguna ha sido un tema de coyuntura pues que ha estado todo el tiempo en el radar y más en los últimos días. Y efectivamente, Carlos mostraba cómo pues, la matriz de generación en Colombia es una matriz con un componente hidráulico muy grande. En términos de capacidad instalada, llega a tener 70% de la capacidad instalada en generación hidráulica. Hoy en día estamos en 60% porque estamos generando más térmica debido a que el invierno que hemos tenido, digamos que todo el periodo que hemos tenido desde el 1 de diciembre del año 2019 hasta el 31 de mayo, es como si hubiéramos observado desde el punto de vista de lluvias un fenómeno del Niño, porque ha sido extraordinariamente seco. Entonces, así la NOAA y ENSO no hayan declarado un fenómeno del Niño, en Colombia, desde el punto de vista de la cantidad de lluvias, es como si hubiera ocurrido un fenómeno del Niño. Y eso hizo que los embalses llegaran a un nivel de 31.5% en abril. Es un nivel muy bajo, el más bajo de los últimos 20 años. Y lo que ha terminado, digamos, esto fue lo que sonó las alarmas. Sin embargo, lo que nosotros no tenemos un riesgo, digamos, de atención de la demanda en este momento, pero lo que sí tenemos que asegurar es que haya una senda de embalsamiento de aquí al 1 de diciembre del año 2020, en donde los embalses lleguen al 70%. La caída en la demanda, sin duda alguna, le dio más holgura a la situación energética, pero la tarea que nosotros tenemos desde el Ministerio de Minas y desde la CREC es asegurar que incluso con la recuperación de la demanda, pues vayamos a tener confiabilidad energética y no tengo preocupaciones si continuamos en una senda de embalsamiento. Esa era una de las preguntas, así que les puedo, digamos, que transmitir esa tranquilidad de que no tenemos un riesgo ni de racionamiento ni de desabastecimiento, sino que tenemos que asegurar que las generadoras hidráulicas se pongan a embalsar y no a consumirse todo el agua que hay en este momento. Ministra, de pronto, yo para seguir con el mismo hilo, y ya que empezamos por acá, hay dos preguntas que van por el mismo lado, y una tiene que ver con el tema de, digamos, en la coyuntura actual, ¿qué han pedido las compañías del sector? Digamos que uno siempre tiene como la preocupación claramente de que muchos sectores de la economía están teniendo menos ingresos, están muy endeudadas y digamos es el peor de los escenarios o de los mundos para muchas compañías. Quisiéramos saber un poco qué han pedido, qué han exigido, qué están demandando, cuáles son las preocupaciones hoy de esas compañías del sector y el gobierno que está haciendo en ese frente. Bueno, pues yo diría que, a ver, aquí se están combinando como muchas cosas al tiempo. Nosotros, antes de que casi que Colombia se enterara que existía el coronavirus, fue cuando fue la famosa reunión de la OPEP, el 6 de marzo, en donde los saudíes y los rusos se pelearon y se rompió el acuerdo de la OPEP y empezó la caída de precios. Y realmente es el momento en que, y ahí es el momento en que uno ve cómo, digamos que este sector, pues que no solamente tiene un montón de cargas desde el punto de vista de la geopolítica, pero ese fue el primer disparador que generó un efecto diciendo, este tema del coronavirus va a venir mucho más fuerte. Eso fue el 6 de marzo, esa ruptura de la OPEP, y la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus una pandemia el 11 de marzo, como solo para ver la capacidad de anticipación de ese sector. Entonces, yo diría que curiosamente en este sector la situación más complicada empieza por petróleo. Ese rompimiento sin duda alguna significaba una situación una situación que los mercados no estaban esperando. Y después empieza a desenvolverse todo el tema de COVID. Como bien lo dijeron ustedes, una de las decisiones que nosotros tomamos
cuando se decretó la primera medida de aislamiento obligatorio, era mantener el sector abierto, y era mantener el sector abierto porque, pues, primero son servicios públicos esenciales, porque pues, si no hay producción de petróleo, tampoco hay producción de gas para cocinar, y tampoco hay gasolina para las ambulancias, también se necesita carbón para la generación eléctrica, y además no solamente para la generación eléctrica de nosotros, sino, por ejemplo, en ese momento el ministro de Chile me llamó y me dijo: necesito saber si ustedes van a cerrar carbón o no, porque si no nosotros vamos a empezar a tener problemas en la confiabilidad eléctrica. Y esa es parte, digamos, de las razones, y ahí quiero reconocerle a este sector y a todas esas compañías que ustedes mostraron en la bolsa y todas las que no están, pues que muy rápidamente implementaron todos los protocolos, porque ellos sí, mientras que hubo toda la industria que tuvo casi un mes para prepararse para los protocolos, a este sector le tocó inmediatamente hacer un tema muy rápido de protocolos. Entonces eso, de alguna manera, ha mitigado los efectos económicos. Y yo tendría que dividir los efectos económicos para ir al tema de que han solicitado como en dos temas. Uno, el sector extractivo, que es petróleo y carbón, porque los precios del carbón venían bajitos desde el año 2019. Y en petróleo y carbón, pues lo que más nos han pedido, digamos, es ayudas desde el punto de vista tributario, y han oído ustedes toda la discusión que ha habido alrededor del costo de los oleoductos. Entonces, pues los productores de alguna manera estaban pidiendo que nosotros hiciéramos una intervención. Afortunadamente llegaron a un acuerdo entre productores y transportadores. Lo otro que hemos hecho mucho en el sector de petróleo es renegociaciones en la ANH respecto a los compromisos de obligaciones de inversiones, porque había compromisos de obligación de inversión que, si uno los obliga, terminan pagando una multa y no generando la actividad, y eso es indeseable para Colombia. Entonces hemos renegociado compromisos en la ANH, digamos que moviendo de temas menos prospectivos a temas más prospectivos, o aplazando algunas inversiones, flexibilizando algunos temas desde el punto de vista de garantías o de compromisos de liquidez que tenían que poner en firme. A estas compañías pues les aplica también pues muchos de los beneficios de aplazamientos en los pagos tributarios, etcétera. Y en el decreto de emergencia económica de la semana pasada tenemos un CERT que ya habíamos aplicado en la crisis del 2016-2017, que vamos a poder aplicar siempre que esa inversión demuestre que va a generar un aumento en la producción. Ese es en el capítulo extractivo. Ahora tenemos el capítulo, digamos, de utilities o de servicios públicos, que es un capítulo muy distinto, y es un capítulo en donde por primera vez yo creería que el sector de utilities está viendo un estrés sobre sus flujos debido pues a la disminución en la capacidad de pago de los usuarios, y es lo que más defensivo hace al sector, y es que la vulnerabilidad de que su cartera entre en mora o que haya una falta de pago, pues realmente siempre era muy bajita, y pues es uno de los indicadores más importantes para poder analizar las utilities. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue asegurar esa liquidez, porque necesitábamos asegurar que esa liquidez, en la medida en que los usuarios iban a tener menor capacidad de pago, pues que ese corte en esa liquidez no fuera a afectar toda la cadena aguas arriba, y que nos fuera a funcionar, y pues que eso nos fuera a generar un quiebre, digamos, en el sector eléctrico o en el sector de gas. Entonces ahí implementamos medidas que son para los usuarios, y es que los estratos 1 y 2 y los estratos 3 y 4 tienen medidas en donde nosotros de manera automática hacemos van a poder diferir el pago de la luz y del gas cuando no lo puedan hacer, y van a poder hacerlo a 36 meses y a 24 meses, pero la liquidez la pone el gobierno nacional vía Findeter, y así se mantiene esa liquidez en toda la cadena. Adicional a eso, sí se ha observado una caída en la cartera industrial y comercial. Entonces, lo que hicimos es que para que los comercializadores, que son el que tiene el cliente de frente, no tengan que absorber todo el choque, pusimos una regulación en donde es obligatorio para toda la cadena, para la transmisión y para la generación, financiar el 20% de esa cartera, para que el choque de disminución en el pago de los usuarios se absorba en toda la cadena y no se absorba ahí. Y adicional a eso, aceleramos el pago de subsidios. Yo diría que eso es en términos
generales como las medidas que hemos tomado y en donde hemos estado pues monitoreando de manera permanente para que continúe el servicio y continúe el buen funcionamiento de todo este sector. Muchas gracias, ministra. Carlos, ¿alguna pregunta por el lado, por ejemplo, de renovables que quisiera? Sí, claro que sí. Aprovechando también una pregunta del público, es hacia dónde va a ir la matriz energética colombiana, sobre todo con energías solares, energía eólica. Claramente la matriz en Colombia tiene que ser la columna vertebral hídrica, es lo más barato y lo más eficiente. Digamos que para los asistentes tengan la perspectiva de cuánto cuesta generar. La hidráulica cuesta 70, 80 pesos por kilovatio hora. Eso es de lo más competitivo que uno puede conseguir en el mercado, el kilovatio hora. Que uno comienza a generar con térmicas, está hablando de 300, 250 pesos en momentos normales. Y ya, pues obviamente es un complemento, es un respaldo. Y la energía solar es un excelente complemento, pero nunca va a poder ser la columna vertebral de un país y de un país energético como tal. Pero sí, Colombia, hay muchísimos proyectos y quisiera preguntarle a la ministra, nuevos proyectos en Colombia, ¿a qué le van a hacer más push? ¿A solar y eólico o a robustecer y blindar con térmicas, bien sea de gas o de carbón, para definitivamente ahuyentar ese fantasma de los apagones? Bueno, a ver, aquí yo diría que no es solamente, no hay que verlo solamente desde el lado de cómo influye la matriz de generación eléctrica y los costos, sino de la gran oportunidad que son las energías renovables no convencionales para Colombia y más en esta etapa de recuperación. Colombia tiene toda la posibilidad de que esta recuperación sea una recuperación mucho más verde, digamos, en ese sentido. Primero, el viento en La Guajira sopla al doble de la velocidad mundial. Entonces, eso hace que La Guajira, y por ahora estamos hablando solo de los vientos de turbinas que están puestas en tierra firme, porque incluso los que son offshore son incluso más, tienen un potencial mucho más alto. El potencial desde el punto de vista del recurso natural es muy alto. Y esto porque es importante, porque quiere decir que una turbina puesta en La Guajira versus puesta en otro lugar del mundo genera el doble de electricidad que en otro lugar. Y en términos de radiación solar, tenemos un 60% de mayor radiación solar que el promedio mundial. Entonces, realmente somos ricos no, Colombia siempre ha sido rico en recursos, nuestro problema es qué hacemos con esa riqueza, pero también somos ricos en sol, también somos ricos en viento, somos ricos en agua. Y con las subastas que nosotros hicimos el año pasado, adjudicamos 2.500 megavatios, eso quiere decir que la matriz va a pasar de tener menos del 1% en energías renovables no convencionales a tener más del 12%, y quiere decir que se van a estar ejecutando esos proyectos de aquí al 2022 y esos son inversiones por cerca de 7 billones de pesos. Adicional a eso, la buena noticia es que aparte de esos 2.500 o incluidos esos 2.500, en total tenemos proyectos registrados por 6.000 megavatios que ya tienen conexiones aprobadas y tenemos un potencial ya registrados, o sea que el proyecto ya está estructurado, pero debe estar en el proceso de cierre financiero por cerca de 8.000 megavatios. O sea que el potencial que tenemos es brutal y ahí quiero llamar la atención porque yo creo que en el tema de recuperación económica ahí hay una oportunidad real en hacer eso. Además porque Colombia tiene el potencial de interconectarse, por ejemplo, con Panamá, que es algo de lo que nosotros seguimos trabajando. Esto es un tema que se ha trabajado por 8 años y que nunca logramos llegar al punto final, pero seguimos trabajando en eso que Colombia siga teniendo esa potencia energética. ¿Y cuál es la gran ventaja ahí? Es que el costo de estas tecnologías ha disminuido de una manera muy considerable y Carlos Enrique lo mostraba en su presentación de cómo han bajado los costos y cómo el costo de la subasta en Colombia fue muy bueno y muy competitivo frente a otros lugares. Y la gran noticia es que por primera vez vimos que en los contratos de la subasta de renovables que hicimos en el gobierno se redujo en 30% el costo en contratos a 15 años frente al costo que había en contratos de energía. Entonces, esto es clave porque esto nos mejora la eficiencia en términos de costos y eso en términos de costos de electricidad y eso se debe ver reflejado también en una mayor competitividad para la industria. Desde el punto de vista de la matriz de generación eléctrica, el tema más clave de la entrada de los renovables no convencionales es igualito a un portafolio. Hoy tenemos
3 fuentes de generación: hidráulica, gas y carbón. Y al entrar viento y sol, tenemos un portafolio más diversificado, un portafolio además que hay correlaciones ideales, yo diría, entre cuando hay poca agua en la cuenca de Cauca-Magdalena, que es donde está la cuenca hídrica más importante de Colombia, hay alto viento en La Guajira y alto sol, y eso nos va a generar una matriz más diversificada y probablemente vamos a tener menos, esperamos, yo creo que no tan rápido como el 2022, pero en la manera que evolucionemos, vamos a tener menos esos saltos cuando hay en el costo de la electricidad, cuando hay baja hidrología. Súper. Solo un Muchas follow-up con gracias. respecto Pero, al carbón. Nosotros somos top 10 productores de carbón y tenemos unas reservas toda la cuenca que es desde el Cesar, con minas como la Jagua, llegando hasta la mina más importante a cielo abierto, que es el Cerrejón. La situación como está, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, hacerle push y ayudar a esas carboníferas que saquen el mayor carbón que puedan para nosotros como país obtener esos 7.000, 8.000 millones de dólares anuales, o hay un riesgo que se nos puedan quedar enterrados muchos recursos y no poder monetizarlos. De hecho, perdón, es que hay un cliente, un asistente que va en esa misma línea y de hecho entonces complemento, dice que si Colombia está en algún proceso o piensa hacer algo para generar incluso productos de valor agregado a partir del carbón, ¿no? Para aprovechar de pronto también no solamente la exportación de carbón como tal para energía, sino otro tipo de cosas. Bueno, entonces yo ahí diría 2 cosas. Diría que en el tema de carbón, cuando uno ve las proyecciones mundiales de la Agencia Internacional de Energía, de Naciones Unidas, de todo el mundo, el carbón no desaparece de aquí al 2050 de la matriz. Y no desaparece porque las energías renovables, como la hidráulica, la solar y la eólica, tienen una característica, y es que son variables y uno necesita generar una fuente de confiabilidad que le balancee eso. Y por otra razón, y es porque por el crecimiento que tienen economías como India y China, pues siguen generando un aumento en la demanda de energía, y eso significa que mientras hay digamos, un periodo de transición, yo creo que lo que vamos a ir observando es que el carbón como fuente de generación eléctrica va a disminuir el peso, pero esa disminución en el peso no implica necesariamente una disminución en la cantidad de carbón que demanda el mundo, porque en la medida en que hay desarrollo, el mundo va consumiendo muchísima más energía. Yo sí, y por ejemplo, cuando uno está en debates en el Foro Económico Mundial o en Naciones Unidas, pues se ve la gran distancia que hay en cómo ve el mundo Europa y cómo ve el mundo India y China. Y los dos están viendo, y el debate de cambio climático está justamente ahí. Entonces yo sí creo que vamos a tener una reducción muy grande en las exportaciones hacia Europa, porque Europa cada vez más tiene la posibilidad de hacer esa conversión. Vemos una reducción en el consumo de carbón muy grande en Estados Unidos debido al gas del shale gas, que hizo que se sustituyeran muchas plantas de carbón por plantas a gas, pero al mismo tiempo vemos un crecimiento en China e India. El carbón de Colombia además tiene una característica, es que es un carbón más limpio, tiene un menor contenido de azufre y tiene un nivel de rendimiento que si alguien tuviera que escoger 2 calidades de carbón, escogería probablemente el carbón colombiano, y estamos trabajando en alternativas. Esto es una de las cosas en las que estamos trabajando con la Agencia Nacional de Minería, pero con la meta que tiene el gobierno nacional de sembrar 180 millones de árboles. Una de las cosas que discutimos con el presidente Duque en el Foro Económico Mundial en enero, en todas estas discusiones sobre cambio climático, es que Colombia, además de todo, tiene la mejor tecnología disponible para capturar carbono, y se llama árboles. Y en Colombia hay espacio para sembrar árboles, y en este momento en el mundo no hay ninguna mejor tecnología que sembrar un árbol para poder capturar carbono. Entonces, parte de la estrategia que estamos diseñando, pero pues estamos en ese proceso aún, es que nosotros podamos vender el carbón colombiano pegado a la siembra de árboles. Entonces al mismo tiempo vendemos, digamos, que el carbón con la mitigación, que es la manera como nosotros vemos que tenemos una oportunidad como país. Ya que estamos hablando de carbón, el carbón es digamos que es muy importante y pesa muchísimo, y la minería en Colombia pues es un sector muy importante. Ahora que el ministerio cumplió 80 años, pues uno
a veces se le olvida, que es que aquí el oro fue por lo que nos vinieron a descubrir, y eso es minería, y que nuestra historia en todo lo largo de los más de 500 años que tenemos de historia, pues está alrededor de la importancia de la minería. Y en todo este tema de transición energética, los minerales metálicos como oro, cobre, litio, pero pues en litio no tenemos, son fundamentales en la transición energética. Todos sabemos que el cobre es el transmisor por excelencia de la electricidad, y que en la medida en que aumente la movilidad eléctrica, en la medida en que aumenten los paneles, en que aumenten las turbinas eólicas, se va a necesitar más minerales metálicos. Y Colombia tiene una gran oportunidad en oro y tiene una gran oportunidad en cobre. Colombia está en el mismo cinturón de cobre que Chile y Perú desde el punto de vista geológico, pero por razones diferentes, desde el conflicto y la violencia hasta otras razones, nunca habíamos explotado las reservas de cobre. Pero pues tenemos estos debates de si vamos a hacer minería o no minería, en donde yo creo que Colombia tiene que dar cada vez un debate más franco respecto a esa gran oportunidad que hay, porque ahí también hay una oportunidad de crecimiento muy importante, y Colombia va a tomar decisiones muy importantes frente a grandes proyectos en los próximos años que van a ser trascendentales sobre minerales metálicos, en donde también hay que ponerle mucha atención porque la oportunidad que tiene Colombia es una oportunidad muy importante. Muchas gracias, ministra. No sé, Daniel, si querramos saltar, porque nos podríamos quedar hablando de energías renovables un buen rato, pero si saltemos al tema de generación. De acuerdo. Carlos, si quiere, hágale, que yo ya estoy con la cabeza enfocada un poquito en petróleo y gas, que me interesa mucho. Pero antes de ir allá, que es el tema grueso, yo creo que le importa mucho, sobre todo a los accionistas de Ecopetrol. Si quiere, Carlos, las que quedan de generación y de distribución. Claro, no, sobre todo en la parte de utilities y viendo un poco el tema fiscal en Colombia, ¿qué margen o qué podríamos esperar con empresas, por ejemplo, como ISA o hay unas electrificadoras pequeñas que también podrían ser importantes a la hora de vender y conseguir recursos? ¿Qué podríamos esperar por parte del gobierno a la hora de monetizar esos activos? A ver, yo creo que pre-COVID nosotros habíamos descartado por completo pues vender los activos grandes. Yo creo que hay otros activos que siempre han estado en la mira. Sin embargo, yo lo que diría es que aquí hay que ver diferentes alternativas. Acá Colombia tiene que hacer la mejor estrategia fiscal para que haya una buena recuperación de la economía. Esto será un debate que se dará después de que se presente el marco fiscal de mediano plazo, que el Ministerio de Hacienda debe presentarlo en las próximas semanas. Y en ese debate del marco fiscal de mediano plazo, yo creo que parte de lo que tenemos que entender, como lo hacen todas las familias, como lo están haciendo todos los países, es ver todas las alternativas. Nosotros siempre tendremos como gobierno clarísimo que hay algunas compañías que son estratégicas y que esas compañías que son estratégicas las vamos a buscar mantener, pero que también hay otras alternativas, digamos, que nos pueden ser fuentes de financiación, pues que estarán dentro de las discusiones que tengamos de cara al equilibrio fiscal de Colombia y al mejor balance entre el equilibrio fiscal y el crecimiento económico. Súper. Y digamos que algo antes de entrar al plato fuerte de petróleo y gas, que eso sí es lo más importante, dos temas que son igual de importantes, uno que ha tenido más prensa que el otro, pero para mí son claves para mantener la sostenibilidad del sistema eléctrico en Colombia, y es primero Hidroituango y segundo Electricaribe. ¿En qué va Hidroituango? El último update, cuándo entraría la primera unidad de generación de 300 megas, y Electricaribe, si al fin vamos a poder solucionar y que la costa norte de este país tenga un sistema tan confiable como lo son los sistemas del centro del país. Bueno,
mejor dicho, esos son como los titulares cuando me nombraron, qué va a hacer con Hidroituango, qué va a hacer con Electricaribe, y aquí estamos. Pero no, digamos que en términos generales yo diría que bien. Hidroituango pues ha recuperado su senda. Hidroituango no pudo entrar su primera unidad en el año 2019, pero en este momento tiene compromisos del cargo por confiabilidad para entrar el 1 de diciembre del 2021. Y como han visto, pues el proyecto ha continuado. Y digamos, el cronograma que tenemos por parte de EPM, que quien es el responsable de hacerle seguimiento al cronograma, es que pues siguen, digamos, dentro del cronograma. De todas maneras, la CREC de manera semestral hace una auditoría de ese cronograma y estamos en el proceso de auditoría, pero digamos que ese es el cronograma. De todas maneras, nosotros en el año 2019 hicimos una subasta de cargo por confiabilidad, en donde la ganancia de esa subasta de cargo por confiabilidad era asegurar que para el 21-22, con Ituango o sin Ituango, tuviéramos confiabilidad. Entonces, Hidroituango es un proyecto muy importante, entre más rápido entre mejor, sobre todo porque además yo creo que tiene un efecto muy importante sobre los precios de generación eléctrica, y pues a mí como ministra me interesa que entren los proyectos y que la energía esté al mejor precio posible, así que ojalá entre lo más pronto posible, pero no veo un riesgo de confiabilidad en la eventualidad en que hubiera algún retraso, porque para eso hicimos la subasta del año pasado, en febrero del año pasado, de cargo por confiabilidad, en donde adjudicamos 4.000 megavatios que deben entrar entre el noviembre del 20 y diciembre del 22. En el tema de Electricaribe, pues yo no me la creía cuando el 21 de marzo, ya declarado el coronavirus una pandemia y en medio de una debacle mundial, adjudicamos Caribe Sol y Caribe Mar. En este momento la situación en la que estamos es que estamos en ese periodo de entrega de las llaves, en donde los nuevos operadores están todo el tiempo pues viendo cómo va a ser esa fase, porque además esta es una cosa que no ocurre con mucha frecuencia, y es que en ese momento de entrega, además de todo, hay que hacer la decisión entre las dos, y eso significa que tengan que tener un centro de servicios compartido mientras logran la decisión completa. Entonces, estamos en este momento en ese proceso. Debería hacerse la entrega en el último trimestre del 2020 y esperemos que lleguemos ahí a feliz término. Súper. Bueno, tengo 4 preguntas, pero las voy a agrupar en 2 para cerrar, digamos, este tema grueso de oil and gas. Y la primera tiene que ver con, digamos, desarrollos de producción de petróleo de campos convencionales y el tema fracking. Desde el lado de los campos tradicionales, la pregunta es, ¿qué se puede hacer en este momento tan complicado? La verdad es que ya acumulamos desde el 2014 6 años con precios relativamente bajos, Ecopetrol mucho más eficiente, evidentemente eso sí es una buena noticia, pero ¿cómo incentivar la exploración y producción? Porque, como mencionaba Carlos al principio de la presentación, este tema de que todos los años sufrimos que si 7, 8 años, 7 u 8 años, 7 u 8 años, y así llevamos un montón de tiempo, 7 u 8 años de autosuficiencia, pues siempre nos lleva a esa pregunta de qué hay que hacer para que invirtamos más, ¿no es cierto? Y pues la otra pata de la pregunta es fracking, que de alguna manera luce que llevamos mucho tiempo hablando de esto, desde más o menos el 2014, que pareciera que no hemos avanzado mucho, y entonces la pregunta también es, ¿cómo vamos ahí, sobre todo con los estudios y programas piloto, y qué podemos esperar? Bueno, entonces desde el punto de vista de autosuficiencia, yo diría como dos cosas. Uno, desde el punto de vista de petróleo, no se nos puede olvidar que la mitad del petróleo que producimos lo exportamos. Y la mitad realmente es el que utilizamos para consumo interno, a grandes, digamos, a grandes números. Entonces, en petróleo, en autosuficiencia, tenemos un margen cómodo, porque si nosotros mañana decidiéramos que no vamos a exportar, ahorita hablamos de la economía, que eso es otra historia, pero estoy hablando de autosuficiencia energética, si decidiéramos que no vamos a exportar y que solamente vamos a producir 450.000 barriles diarios, pues doblaríamos las reservas. Pero económicamente pues tenemos unos efectos muy complicados y ahí cuando entramos en esos debates y cuando uno le dice entonces al país que si perdemos esa generación de petróleo, el dólar se va a subir a 5.000, entonces pues ahí sí empieza todo un dilema de
de qué queremos, ¿no? Y ahí yo creo que Colombia le hace falta un poquito de sinceridad en ese debate y en entender el bienestar que genera esas exportaciones de petróleo. Y al final uno tiene que escoger siempre el menor de los costos. No, no hay almuerzo gratis y no hay el mundo perfecto, y eso es parte de los temas. Y sí creo que que en términos de petróleo nos puede pasar un poquito como el pastorcito mentiroso, porque sí es verdad que llevamos muchos años, entre 6 y 8 años de reservas de crudo y siempre se reemplazan, pero se han reemplazado realmente por los proyectos de recobro mejorado y no por nuevos hallazgos. Entonces, y tenemos una gran ventaja, y es que Colombia, digamos, cuando uno ve los promedios de recobro de otros países en el mundo, los promedios de recobro están cerca de 25, 28%, y las reservas de petróleo, no, Colombia ha recobrado más o menos el 20% de su petróleo, pero las reservas probadas, que son las que nos dan esos años de 6 años que tenemos hoy en día, significan un recobro del 23%. Entonces, todavía tenemos un margen. La mala noticia es que ese margen es en tecnologías que son mucho más costosas y que probablemente necesitan precios de 60, 70 dólares para ser eficientes. Y ahí está, digamos, un poquito cómo se va a ir dando el tema de reservas, en donde yo diría es, si los precios suben, tenemos un montón de reservas. Si los precios están bajitos, vamos a tener pocas reservas. Entonces, desde el punto de vista de reservas petroleras, tenemos una sensibilidad muy grande al nivel de precios. Incluso con las eficiencias que se han logrado, por ejemplo, la inyección de polímeros, que es una de los, digamos, de los factores de recobro, pues no necesariamente esa tecnología ha avanzado tanto. Sí se ha avanzado mucho en eficiencia, en inyección de gas, en inyección de vapor, y eso es lo que nos ha ayudado a mantener las reservas donde estamos. El tema de gas es un tema muy distinto y es un tema que a mí sí me preocupa muchísimo, porque el 100% del gas que nosotros producimos en Colombia lo consumimos. Y lo consumimos para generación eléctrica, lo consumimos para uso residencial y lo consumimos para uso industrial. Y el 100% de lo que se produce se consume. Entonces, y cuando ustedes ven las reservas de gas, sí teníamos 15 años, hace 5, el año pasado teníamos 10 y este año cerramos en 8. Entonces, ahí hay una alerta muy grande. Tenemos dos grandes lugares, digamos, en donde hay potencial. El offshore, que afortunadamente vamos a seguir con el plan de seguir la fase de delimitación. Esa fase de delimitación, digamos que la gran noticia del año 2017 es que había un hallazgo, pero fue muy demorado el paso a una fase de delimitación por una cantidad de temas contractuales. Nosotros lo resolvimos en el 2018 y principios del 19, esos temas contractuales. Eso debe dar paso a la fase de limitación, y en la fase de limitación es cuando vamos a saber cuánto hay, de qué calidad y si eso realmente es comercial o no. Entonces es algo en lo que hay que mantener la atención. Y el otro lugar en donde hay mucho gas, potencialmente, porque no hemos no hemos perforado el primer pozo, y por ahora es PowerPoint, es en yacimientos no convencionales, en donde, según la Comisión de Expertos de Yacimientos No Convencionales, podríamos encontrar entre 35 y 50 años de reservas de gas. Entonces ahí es donde yo creo que, y ahí sí es autosuficiencia energética. Y cuando uno une esto a un crecimiento más verde, a la transición energética, el gas es fundamental. Y el gas es fundamental por dos factores. Uno, porque en términos de movilidad, que es en donde se generan más emisiones, y estamos viendo que el mundo, la reducción de emisiones que hemos tenido es prácticamente porque por lo que estamos todos entre la casa encerrados, pues entonces no hay movilidad de carros. Pero en un vehículo de gas, usted logra reducir 40% de las emisiones de carbono y reducir 96% el material particulado, que es lo que impacta la calidad del aire de las ciudades, con la gran ventaja de que hoy un vehículo a gas o una volqueta de gas cuesta lo mismo que un vehículo de combustibles líquidos, mientras que un eléctrico, digamos que es el siguiente gran paso, cuesta todavía, un vehículo eléctrico cuesta 3 veces lo que cuesta un vehículo de combustibles líquidos. Y volviendo a las energías renovables,
nosotros podemos meter sol, podemos meter viento, tener hidráulica, pero siempre vamos a necesitar una térmica que nos dé una diversificación en la confiabilidad. Y cuando uno ve que Estados Unidos fue el país que más redujo las emisiones de carbono por esa sustitución de carbón a gas, encuentra la importancia del gas en la transición energética. Entonces, cuando a mí la gente que es en contra de los yacimientos no convencionales, digamos que me discute porque no estoy protegiendo el ambiente, pues les digo que yo creo que es exactamente todo lo contrario. Yo creo que descubrir ese gas es lo que mejor va a proteger el medio ambiente porque va a ser fundamental en la transición energética. Bueno, y cierro con las últimas dos que van en una misma y la verdad que son preguntas un poquito más complicadas, entonces, ministra, hasta donde pueda ir, porque sé que es un tema de politics, pero al final yo simplemente le comparto sin dar ninguna hipótesis, apreciaciones de algunos inversionistas, lo que nos dicen sobre dos temas. Lo primero, hay una percepción generalizada, diría yo, de que hasta hace unos 10 años las comunidades, entre comillas, estaban bajo control, se podía producir mejor. Eso empezó a cambiar hace unos años y seguimos viendo que efectivamente el tema social como que es lo que a veces nos impide de pronto ir más rápido, como bien lo señala. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué ha hecho este gobierno para abordar ese tema y qué falta por hacer? Eso sería lo primero. Y lo segundo, la venta de Ecopetrol. No hablemos, porque seguramente la respuesta va a ser la misma de esa del marco fiscal, sino tal vez a algunos inversionistas todavía de pronto les falta un poquito de información acerca de cuál es el politics y cuáles son los puntos sobre la mesa a la hora de entrar a discutir una potencial participación de una parte de la venta de una participación del gobierno de un lado y del otro. O sea, ¿cuál es el debate? ¿Por qué llevamos años hablando de eso y como que no llegamos todavía a un acuerdo nacional? Bueno, entonces sobre el tema social, pues yo creo que hemos avanzado mucho. Yo creo que realmente cuando nosotros entramos al gobierno, el debate de yacimientos no convencionales prácticamente estaba muerto. O sea, el Consejo de Estado prohibió los yacimientos no convencionales. Y con nuestra estrategia de la comisión de expertos y que se le hiciera una recomendación al país, pues es un avance muy importante y eso es lo que nos tiene frente a los pilotos porque el Consejo de Estado por ahora tiene suspendida la posibilidad de hacer explotación comercial de yacimientos no convencionales. Y todo este tema de los expertos tiene una base fundamental en el diálogo social y en la construcción de confianza. Y eso es algo en lo que hemos trabajado muchísimo, porque yo creo que el otro tema en donde tenemos que ser muy francos es que Colombia sí tiene una deuda con todas esas regiones productoras de petróleo, porque realmente usted va a Barranca, usted va al Meta y usted ve la cantidad de regalías que han producido esas regiones y el nivel de desarrollo, el nivel de educación que tienen y ahí hay algo que está muy, muy mal. Pero no es, el problema no es que se haya producido el petróleo, el problema es que no supimos utilizar las regalías y que el tema de la corrupción, el tema de cómo se han utilizado esas regalías ha estado mal. Pero eso ha derivado en una falta de confianza de las comunidades con el desarrollo, porque dicen acá vienen, lo hacen y acá llevamos 100 años como lleva las Ira Infantas y vean lo que hay a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos que recuperar esa construcción de confianza y en eso hemos trabajado muchísimo. Eso yo creo que en los círculos bogotanos se ve mucho menos, pero es un trabajo muy de trabajar con las comunidades, de hacer más pedagogía, de explicar y de trabajar para que las regalías estén mejor ejecutadas, que es algo fundamental. En el tema de Ecopetrol, diría que, a ver, los debates son, pues los debates en donde uno dice, ¿qué queremos? Queremos tener el flujo de caja que nos va trayendo a lo largo de los años una empresa, pues que ha sido rentable, que yo creo que de las cosas que más orgullosas me siento en mi carrera profesional es de haber estado en esa crisis y de haber salido fortalecidos y de que lo que hoy está viviendo Ecopetrol
pues esto era como si hubiéramos entrenado como locos para la crisis de hoy. Pero pues realmente Ecopetrol es una compañía mucho más resiliente hoy que lo que era en el año 2015 y que se volvió un ejemplo en el mundo, o sea, eso no es menor. Y es un activo estratégico, es un activo que en términos de política petrolera es un activo muy importante y tiene como la combinación que uno quiere, porque es estratégico y es eficiente. Y hemos logrado que ese gobierno corporativo y que esa eficiencia, incluso con una propiedad accionaria del Estado del 88%, no se ponga en riesgo. Entonces es una empresa pues que es como ustedes le dicen, usted dice, ¿usted qué hace? ¿Quiere vender su portafolio de acciones y tenerlo en liquidez y tenerlo ya? ¿O lo que quiere es tener el retorno, y siempre que el retorno de equity esté bien, pues uno debería tener un buen retorno de equity? Entonces el debate está en qué momento necesita uno y quiere uno el flujo de caja. Y yo creo que la buena noticia, pues que son de esas decisiones en donde las alternativas siempre van a ser, pues siempre son sobre una buena empresa, y eso es lo más importante. Y ahí diría que alrededor de eso, pues es que la alternativa, digamos, no es solamente, Ecopetrol es una empresa que tiene múltiples negocios, que tiene múltiples inversiones, y que hay muchas inversiones distintas, muchas opciones distintas desde el punto de vista de propiedad que se pueden estudiar. Un follow-up pequeñito, ministra, con respecto a lo de las regalías. Recordémosle a la gente que por allá en el año 2012, si no mal no me equivoco, hubo una reforma a las regalías de donde nació el concepto de mermelada, que en lo personal me parecía bonito para lo que significaba, y era darle la posibilidad a las regiones que no eran productoras de materias primas, recibir regalías para desarrollar esas poblaciones. Y bueno, digamos, el concepto después se distorsionó. Ahora se ha hecho una reforma para devolver parte de esos recursos a la región, darle más recursos a las regiones nuevamente productoras. Entonces, con todo este debate, la pregunta es si de pronto ya hay algo de evidencia de si darle un poco más de recursos a las regiones productoras está funcionando y de pronto está permitiendo una exploración y una actividad petrolera más expedita. Bueno, en el tema de las regalías, yo creo que la reforma del año 2011 es una reforma muy importante, es una reforma muy importante desde el punto de vista de la equidad. El 20% de la reducción de la pobreza en Colombia se explica por esa reforma. Entonces, repartir a lo largo de todo el territorio era algo que es muy importante. Yo creo que parte de lo que nosotros hicimos en la reforma constitucional que tramitamos el año pasado es volver a balancear, porque yo creo que fue muy importante, pero se nos fue la mano en que solamente las regiones productoras tuvieran 10%. Entonces ahora las regiones productoras van a tener el 25%. Pero esta reforma se tiene que reglamentar también por ley durante el año 2020 y aplicará para el año 2021-2022. Así que esperamos empezar a ver esos resultados para el año 2021-2022. Y sí creo que cuando uno le muestra a las regiones, digamos, cómo es la ejecución, y también queremos que las regiones productoras tengan un poco más de autonomía, sobre todo aquellas que son buenas ejecutoras, va a ser útil para que haya más aceptación en los proyectos extractivos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Cómo vamos de tiempo? No sé si nos pueda regalar 15 minutos más o cómo está la ¿Listo? agenda. No, démosle 15 minutos más y ahí terminamos. 5 y 10. Perfecto. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir del mundo del petróleo, del gas, de la energía. Y quisiéramos aprovechar que la tenemos en este conversatorio para hacerles unas preguntas un poco más personales. La primera que queríamos hacerle es cómo se da su paso al sector público. Usted venía teniendo una carrera meteórica en el sector privado y de un momento a otro termina en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como asesora, luego termina de directora de Crédito Público, estudia, regresa, se va a Ecopetrol y hoy en día en el Ministerio de Minas. ¿Qué fue eso que la llevó a cambiar del mundo privado al público? Bueno, pues es una historia muy, muy, muy divertida, porque pues yo cuando estaba, después de la crisis del 2008,
que me tocó en Porvenir, que esas crisis lo chupan a uno así y le consumen a uno toda su energía. En el 2010 decidí renunciar porque necesitaba más tiempo con mi familia. Cuando ya renuncié en el año 2010, duré como 6 meses renunciando, pero cuando me fui en septiembre del 2010, ahí Juan Carlos Echeverry me invitó. Juan Carlos Echeverry era asesor económico de nosotros, entonces iba a Porvenir y entonces nos decía si el Banco de la República iba a bajar la tasa de interés, para dónde iba la inflación, y yo no conocía a Juan Carlos sino en ese escenario y siempre debatía con él que pues lo que me conocen saben que no, yo no creo esto, que no, que creo lo contrario, que ta. Y cuando ya renuncié, Juan Carlos me ofreció irme de asesora cambiaria y me decía que era la pirata, porque en ese momento el problema que tenía Colombia era justamente lo contrario, y era que teníamos un fenómeno de revaluación grandísima, en donde los fondos de pensiones tenían un rol muy importante, y ahí me fui de asesora externa cambiaria y así empezó. Entonces ese primer año hice consultoría para tener más tiempo con mis hijos, y empecé ahí como a conocer el sector público de una manera más cercana, y terminé de directora de crédito público. Entonces así fue mi llegada al sector público, que fue pues un cambio de tercio total frente a toda mi historia en el mundo del trading y las inversiones. Disculpe, ministra, pero decir que renunciar al sector privado porque uno no tenía tiempo para ser ministro, o sea, ahí la verdad creo que eso no cuadra mucho, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo es ese tema en el ministerio? Porque yo sé cómo trabaja un ministro, pues yo no, digamos, me han contado mis colegas, mis amigos, pero como es una locura realmente tener tiempo libre. Sí, eso es así. No, yo diría, a ver, que he tenido como varios breaks. Primero, antes de entrar al sector público de directora de crédito público, me tomé un año de consultoría, y ese año hacía consultoría y estaba con mi familia. Y después de estar en el Ministerio de Hacienda, fue cuando me fui a un sabático a Washington. Y yo creo que parte de la estrategia para mantener un balance entre mi vida, digamos, profesional y mi vida personal, con mi esposo, que muchos conocen, y con mis hijos, pues es como, no puedo hacer un 9 a 5 porque no funciona para el nivel de responsabilidades que tengo, pero pues tengo que hacer bloques de mucho trabajo y bloques más dedicados a la familia, y esa es la estrategia que he hecho hasta ahora. Entonces esperemos ahí a ver cómo vamos, porque efectivamente son trabajos muy demandantes. Ministra, y en esa línea, ¿cómo maneja el estrés? ¿Cuáles son esas válvulas de descompresión que utiliza para lidiar con esa carga? ¿Cómo manejo el estrés? No, yo creo que para mí la familia sin duda alguna es lo que le da a uno como el polo a tierra, y lo que ayuda muchísimo. Entonces, lo que más me sirve, digamos, para el estrés es realmente ser capaz de desconectarme, aunque sea un día, en que no esté pensando en todos los problemas, en estar mucho más enfocado hacia los temas personales y los temas familiares. Y para mí el otro tema que es absolutamente crítico es poder dormir bien. Yo soy súper dormilona, entonces en los momentos de estrés no duermo bien, o duermo muy poquito porque hay que trabajar muchas horas y muchas horas seguidas. Entonces después lograr hacer estrategias para poder volver a dormir bien es muy importante. Cocinar también es el otro hobby que hay, y ir a la finca, que en esta crisis ha sido muy duro, no poder ir a ninguna parte y estar acá, eso me ha hecho mucha falta, pero bueno, parte de lo que vamos. Pero trabajar con Juan Carlos debió enseñarle muchas cosas del manejo del tiempo. Me han contado mucho con Juan Carlos Echeverry. Él es director, él es miembro de la Junta nuestro, y es muy famoso por el ritmo de trabajo. Entonces me imagino que agarró mucha experiencia por ahí, ¿no? Pues yo diría que si hay algo en lo que vivo agradecida en mi vida es por los jefes que he tenido. Si algo en lo que he sido absolutamente afortunada es que los jefes que he tenido han sido maravillosos. Daniel Cortés, que fue cuando empecé
el ritmo de trabajo, la precisión, debatir las cosas fue clave. Después tuve otra persona que se llama Steve Hacker. Bueno, era el jefe de Daniel y mío, pero después Steve era mi jefe directo en ABN, fue muy importante. Después Daniel volvió a ser mi jefe en Porvenir, y Daniel fue el que me llevó a Porvenir cuando el Pollo y yo éramos colegas, y cuando aprendí todo lo de renta variable en mi vida. Y después llegó Juan Carlos, que sin duda alguna ha sido un jefe del que aprendí muchísimo, muchísimo, tanto en el Ministerio de Hacienda como Ecopetrol. Bueno, los jefes repiten, entonces eso no es mala cosa. Y he aprendido mucho. Yo creo que mis jefes, a lo que más les agradezco es a tener debates francos. Yo creo que eso en las crisis es lo que más ha servido. Yo me acuerdo, y tal vez algo que me marca la crisis y que empezó en el 2008, que después teníamos con el Pollo un pupilo que se llamaba José Piñeres en Porvenir, y me acuerdo antes de la crisis del 2008 como decía, Mafe, tú sí ves todo negro, 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 negro. Y yo le decía, lo que pasa es que yo le digo, yo siempre hice la plata cuando era trader en inversiones, viendo que el hoyo podía ser mucho más profundo de lo que podía ser. Porque sí creo que, y eso es otra de las cosas que me enseñó mucho Juan Carlos y con el que trabajamos mucho, y que en Porvenir, que en Ecopetrol, yo creo que fue de las cosas que más nos ayudó. Y nosotros decíamos, nos tenemos que preparar para lo peor. O sea, acá vamos a estar listos para que Ecopetrol va a salir sólido, así el petróleo esté a $10. O sea, no nos importa, pero Ecopetrol tiene que ser capaz de resistir. Entonces yo creo que en las crisis algo que fue muy útil y que me sirvieron como todas las lecciones, es decir, nosotros tenemos que estar extra preparados. Es mejor estar extra preparados, tener todas las provisiones, tener todas las cartas para poder ir sorteando como venga la crisis, y no pensar que la crisis se va a resolver muy rápido, entonces, no, ya vayamos poniéndole este pañito. Yo creo que en esta situación, que sin duda alguna de todas las crisis por las que he pasado, ninguna como esta, como le está pasando al mundo entero, lo que nosotros tenemos que asegurar es que Colombia esté preparado para los escenarios más difíciles, y eso es parte de lo que estamos haciendo en el gobierno y en particular en el sector energético, y es asegurando que tenemos todas las herramientas por difícil que se ponga esta situación. Ahí se me adelantó una de las preguntas, no sé si me va a dar la vuelta, pero es, mencionaba hace un momento, ministra, que una de los principales factores de éxito en el manejo de crisis era precisamente la franqueza y la comunicación en el equipo. ¿Qué otras tácticas le han funcionado al gestionar crisis en empresas? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles, por ejemplo, considera que lo intentó y por ahí no era y tuvo que, digamos, como cambiarle el rumbo? A ver, yo diría que en los tiempos de crisis, ver todos los efectos secundarios, ver, como decía yo, mucho más allá de lo evidente. Yo sí creo que eso, y hacerse uno muchas preguntas. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? La profundidad es clave en los tiempos de crisis. Si uno es liviano y light y superficial desde el punto de vista del entendimiento del problema en la crisis, eso lo lleva a uno generalmente a soluciones que pueden ser soluciones incorrectas. Yo diría que la otra cosa que es elemental es que uno tiene que arriesgarse. En tiempos de crisis uno no tiene mucho tiempo para tener la información perfecta, para tomar la decisión perfecta. Uno necesita muchas veces rapidez sobre perfección. Y lo que uno necesita es ser capaz, y esa rapidez implica sí o sí que la solución no sea perfecta. Lo que uno tiene que asegurar es que uno es capaz de corregir en el camino, y que uno dice, yo no me puedo casar, yo no puedo ser orgulloso y decir, uy, esta es la solución perfecta y de aquí no me salgo y la voy a defender. No, uno tiene que tener nobleza, saber que tomó una decisión imperfecta en aras de la rapidez, pero que tiene que tener la misma rapidez para corregir. Todo el tiempo tomar decisiones y corregir, tomar decisiones y corregir. Y yo creo que eso es como en los mercados. Si uno se queda corto se queda terco en un corto, pues ahí se queda y ahí se hundió. Y yo creo que eso los mercados me enseñaron mucho, a la necesidad de tomar decisiones sobre la marcha, a uno rápidamente tomar sus stop losses y cambiarse el chip.
y ir es recuperándose, y eso creo que, y por ejemplo en el caso de Ecopetrol, pues nosotros tomamos decisiones y hubo momentos en que teníamos que reversar cosas, pero era mucho menos costoso reversar o corregir sobre la marcha a quedarnos paralizados y no tomar decisiones. Y eso yo creo que es parte de la clave que uno tiene que hacer administrando una crisis. ¿Qué no funcionó? Yo creo que los momentos en donde tal vez digamos, como lecciones aprendidas, diría es cuando uno pierde la calma, a pesar de que pues a pesar de la rapidez, a pesar de la necesidad de tomar decisiones con información incompleta, uno tiene que mantener la calma. Uno tiene que tratar de no perder, y eso tal vez es lo más difícil porque uno realmente está muy agobiado por la cantidad de problemas, por la cantidad de disociaciones, por ser capaz de atender todo. Entonces yo creo que no perder la calma, no perder la serenidad es muy importante. Y la otra gran lección, sobre todo en puestos como este o en compañías, porque nos pasó en Ecopetrol, es comunicar. ¿Qué nos pasó a nosotros en un periodo muy temprano en Ecopetrol? Es que estábamos inmersos en la eficiencia e inmersos en solucionar el problema. Y me acuerdo que de pronto recibí una llamada de un colombiano que trabaja en PIMCO, que me dijo, por favor, hagan algo. Yo le dije, ¿cómo así que hagan algo? Estamos haciendo de todo. Me dijo, pero no le ha contado a nadie. Y en ese momento yo dije, claro, tiene toda la razón, yo estoy tan ocupada asegurándome que bajemos el precio de equilibrio, que no le he dedicado tiempo a sentarme a los inversionistas a contarle que estoy muy ocupada haciendo eso, y los tengo desatendidos. Y eso es algo, por ejemplo, que también como ministra, pues uno a veces dice, bueno, pero lo que pasa es que yo sí primero tengo que solucionar el problema y después me dedico a comunicar. Pero yo creo que la combinación de esas dos cosas es fundamental. Y diría que comunicar a los empleados qué está pasando, y digamos, a todos los stakeholders en general. Ministra, gracias. Yo tengo una última pregunta, no sé si Daniel o Carlos tengan otra, pero no nos podemos ir sin hacerle esta pregunta, y es, hemos hablado sobre lo retante que es desarrollar una carrera exitosa, profesional, y a la vez ser mamá y esposa, pero usted no renunció a su carrera, usted continúa adelante y ha logrado ambas cosas con una familia espectacular. ¿Qué consejos le daría a mujeres con hijos pequeños, con una carrera en pleno ascenso, donde reciben la presión por parte de su esposo, de su familia, hasta de sus hijos? De cómo, digamos, si ellas quieren continuar con su carrera, cómo seguir adelante a pesar de esa presión, digamos, ¿qué se le ocurre que podamos compartir ahí? Bueno, yo diría que consejo para mujeres y para hombres. Y porque además yo creo que Juan Carlos, Miguel Largacha, mi jefe en Porvenir, pues les ha tocado siempre mis dilemas de quiero renunciar, ya no aguanto más, y pues he renunciado varias veces, y lo seguiré haciendo siempre que necesite más tiempo para mi familia. Pero yo diría, lo primero, y he trabajado mucho en los temas de equidad de género. Cuando me fui a Georgetown a estudiar políticas públicas, uno de los temas en donde hice mucho énfasis es en equidad de género, porque yo no encontraba mi equilibrio. Entonces yo diría que lo primero es ser como franco con uno mismo y conocerse a sí mismo. Cuando yo renuncié a Porvenir era porque yo decía, yo al tiempo que tenía comité de inversiones para ver si Citi se iba a quebrar o no quebrar, yo quería estar leyendo en el colegio de mis hijos, y entonces eso no me dejaba en paz. Y por eso renuncié, intenté leer, y me acuerdo cuando me metí de mamá representante para el show de Navidad de ese año, y pues yo en ese momento me di cuenta que mi personalidad no era para ser mamá representante del show de Navidad. Respeto mucho que lo hacen, porque creo que una de las cosas que uno tiene que respetar, que la gente debe hacer, es lo que le gusta. Pero lo primero fue conocerme a mí y decir, realmente yo no tengo esa capacidad, y me fascina lo que hago y tengo que encontrar el equilibrio de una manera distinta. Y ahí me di cuenta que la mitad del problema era que yo creía, muy equivocadamente, que yo era mejor padre de familia o mejor criador que mi marido.
y porque las mujeres tenemos esa creencia que nosotros criamos mejor a los hijos que lo que un papá lo puede hacer. Y yo creo que una de las cosas que en equidad de género es en donde hay más temas para corregir desde el punto de vista de las mujeres y de los papás, es que los hijos se crían igual de bien con una mamá que con un papá. Que hay intuición femenina, que hay el pedazo de... Sí, las mujeres y los hombres somos diferentes y efectivamente los hijos que tienen mamá y papá son afortunados, y la mejor crianza, desde mi punto de vista, para un hijo es que reciba crianza del papá y de la mamá. Pero yo eso, al principio, digamos, en que fui mamá, pues no lo veía con tanta claridad y creía que la indispensable era yo y no los dos. Entonces, la primera que me tuve que corregir fui yo. Y lo segundo es que yo creo que cada persona encuentra su balance. Encuentra su balance porque yo lo encontré más en tener esos breaks en donde me puedo dedicar 100% a mi familia, porque sé que profesionalmente lo que me gusta hacer en los momentos en que estoy dedicada a lo profesional, pues exige tanto de mí y exige tanto tiempo y es tan demandante que solo lo puedo compensar con unos breaks que me den espacio para dedicarle a la familia, como el de Washington o como el después de Porvenir. De hecho, sí pues quisiera creo una que... última, Sí, hágale, Daniel. ya que queda un minuto. Sí. No, es que nos hemos hecho unas preguntas desde cursos de liderazgo y coaching sobre esta pandemia y esta crisis. ¿Qué paradigmas rompió? Tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista personal. O sea, qué cosas que uno creía que no eran posibles terminaron siendo posibles. Y de hecho yo me pregunto si desde el punto de vista de un ministro nos pasa lo mismo, que creíamos que el teletrabajo no era posible, que eso iba a ser muy complicado. No sé cómo es la dinámica de los ministros y si la gestión también se puede hacer de manera, pues, relativamente bien, no todo, pero relativamente bien, de manera remota, y en general en la vida personal también. ¿Qué paradigmas se rompieron con esta crisis? Pues yo diría que desde el punto de vista laboral, el tema de trabajo remoto. El Ministerio de Minas y Energía, que también me siento muy orgullosa, además de la política energética, estábamos en un proceso de transformación digital, pero estábamos en un proceso y con la pandemia dimos el salto y estamos 100% digitales. Nadie está yendo al ministerio y eso para una entidad pública no es un tema menor. Acuérdense que nosotros desde que archivamos folios en la correspondencia hasta que tenemos que firmar decretos y cosas que son muy manuales todavía en el sector público, pero estamos 100% digitales y yo no he ido desde la segunda semana de marzo al ministerio, no lo he pisado. Y yo creo que eso ayuda mucho, voy mucho al Palacio de Nariño, porque ahí tenemos que, bueno, tener discusiones o firmar cosas de la emergencia económica, etcétera, pero al ministerio no hemos tenido que ir. Y desde lo personal, yo creo que pues para mí, que era tan difícil tener tiempo en la casa, para mí ha sido maravilloso tener que estar encerrada en la casa, esa es la verdad. Almuerzo todos los días con mis hijos y con mi marido, comemos delicioso, y nos gozamos mucho, la verdad, hemos gozado mucho el tiempo en familia y me ha dado un balance que aunque uno esté trabajando mucho, pues estar aquí desde la casa da muy buen balance. Entonces yo diría que para mí en ese sentido ha sido muy positivo. Y creo que sí, ahí sí diría que el regreso, o sea, el regreso post pandemia no va a ser igual. Yo creo que no va a ser igual desde ningún punto de vista. Yo creo que se van a romper muchas cosas. Y creo que además no debe ser igual, tanto desde el punto de vista de cambio climático y de emisiones de carbono, como desde el punto de vista del tiempo de la familia y cómo balancear esas cosas. Y para los temas de equidad de género creo que hay una gran oportunidad. Bueno, ministra, creo que ya nos sobregiramos en tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Ha estado muy entretenido y muy interesante esta conversación. Aquí hay una cantidad de preguntas que siguen llegando, pero creo que desafortunadamente no vamos a alcanzar a hacerlas. A todos ustedes, muchísimas gracias. No sé, ministra, si tenga algunas palabras finales. No, bueno, pues no, agradecerles a todos
Agradecerles a todos por las presentaciones, por el tiempo de todos los que estuvieron acá en este webinar, oyendo toda esta historia. Que todos tengan la absoluta certeza que en el gobierno nacional entregamos todo, toda la vida, horas, todo lo que sea necesario para que a Colombia le vaya bien. Lo estamos entregando todo, dejando todo en la cancha. Y en la política energética, pues hay un futuro espectacular. Yo sí creo que es un sector en donde cada vez le tenemos que poner más el ojo. Ustedes mostraron que el 50% de la bolsa, hoy en día el market cap está reflejado en acciones del sector, pero creo que en el tema de transición energética van a venir una cantidad de oportunidades que cada vez hay que ponerle más foco a cómo esas oportunidades las capitalizamos también dentro de los activos financieros en Colombia. Entonces, con eso los dejo y pues nada, muchas gracias por esta hora y media para compartir con ustedes todas estas historias. Súper, muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas ministra. gracias, ministra. Muchas gracias, Carlos y Chao, Daniel que les vaya también. muy bien. Pero, Que estén muy bien. Un saludo a todos. Cuídense. Chao.